Gracias, presidente. Señor Pasos, agradecerle su comparecencia en esta comisión de supuesta investigación sobre lo acontecido en materia de constatación durante la pandemia. Y digo de supuesta comisión de investigación porque a estas alturas y tras el importante número de comparecientes en las sesiones de la comisión ya celebradas, tanto como Coalición Canaria como el Partido Popular han dejado patente que se han erigido no solo en jueces, sino también en verdugos, al punto que he llegado al convencimiento que antes de empezar la sesión de la comisión, por tanto, antes de que declaren los comparecientes, ya tienen elaboradas sus notas de prensa, dejando claro que da lo mismo lo que manifiesten los comparecientes. Algo que, insisto, se ha sucedido sesión tras sesión de la comisión de investigación. Insisto y vuelvo a repetir, digan lo que digan los comparecientes. Pero dicho esto, usted, señor Paso, fue nombrado director del Servicio Canario de Salud el 26 de junio del año 20, sustituyendo al señor Olivera, que permaneció en el cargo pues 2 meses y pico, siendo relevado en septiembre por don Corrado Domínguez. Y según los grupos que propusieron que usted compareciera en esta comisión, pues ellos entendían que resultaba sorprendente la poca duración en el cargo que usted, mientras que usted sentó como director del Servicio Canario de Salud, lo que, según ellos, arroja luz de que esto guarda relación con los casos de corrupción que han tenido lugar y que posteriormente se han conocido. Y de ahí las siguientes preguntas que desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, señor Paso, le formulamos. Y la primera es, ¿cómo se llevaba el control de la pandemia en el verano del 2020? Si puedes repetir la pregunta, que no la oí bien, que ¿cómo? Perdón, ¿cómo se llevaba el control de la pandemia en el verano del año 20? ¿Se refiere a la pandemia en general? Sí, a la situación de crisis de pandemia que a todos nos cogió en 33 y algo desconocido hasta el momento yo creo que por casi el mundo. En general, todas las semanas había una reunión del comité con el ministerio, ¿no? El comité, allí todas las comunidades autónomas pues planteaban sus problemas y qué medidas habían puesto en marcha, esto con carácter nacional. El ministerio, pues bueno, apoyaban algunas cuestiones y demás, ¿no? Aquí había nos reuníamos aproximadamente una vez a la semana en los comités esos famosos que se han citado, y se iba siguiendo la evolución de la pandemia. En cuanto a la evolución numérica de ella y tal, pues bueno, saben que contábamos con una página en Grascan en la que todos los ciudadanos podían verla, y que también se contaba, con lo que dije, con un modelo de gestión de stock, pues para ver qué materiales teníamos, no teníamos, cuáles podían ser críticos en determinados momentos. Sí, perfectamente. Incluso pues entiendo que me ha respondido a la segunda pregunta que le iba a hacer, que era cómo funcionaba ese control de stock de material sanitario, salvo que a esa segunda tenga algo que añadirme. Control de stock en el que pues un producto se va viendo qué puntos de ruptura pueden tener, y bueno, pues se sigue en función de los consumos, de los consumos reales y de los consumos estimados, porque era muy variante la situación, ¿no? Y bueno, un modelo típico de gestión de stock que yo creo que era bastante eficaz y eficiente, que no solo siguió esta comunidad autónoma, siguieron otras. Yo entiendo que además, había una crisis, o podía haber una crisis al principio en ese control de stock, porque como el control de stock estaba medida para las causas o cosas habituales y los stocks necesarios y habituales para el devenir de la sanidad en Canarias, no
para una pandemia vamos, de las dimensiones que hoy tuvimos, entiendo que sí, confírmemelo si no es así, en primera instancia, pues los stocks eran escasísimos, no había material, entiendo que sanitario, o sea, perdón, de protección para, en primer lugar, el personal sanitario, luego para las personas que residentes o en residencia de mayores y para la ciudadanía en general. Y entonces la pregunta que me gustaría hacer con respecto a esto: ¿cómo se contrataba en el Servicio Canario de Salud en esos meses críticos las compras de material de protección, no solo para lo inmediato, sino para valorar el stock que necesitaban, pues a un plazo determinado? Al principio de la pandemia había un pequeño stock que existía de EPI que se dotó en su momento, no me acuerdo si para la gripe aviar o para otra pandemia de gripe que tuvimos, y entonces, pues bueno, por recomendaciones del Ministerio se dotó un pequeño stock de EPI, ¿no? Es cierto, cuando empieza el tema de la pandemia y empieza el consumo de mascarillas, la preocupación en los hospitales por tener pues tejidos con los que se pudieran proteger y demás, pues bueno, ahí se vio que claramente el mercado no funcionaba. No podíamos ir a los proveedores habituales a comprarle porque ellos no tenían el producto, ni eran capaces de conseguirlo en China. Y entonces pues se le compraba, pues yo siempre lo he dicho así, como casi al primero que pasa. O sea, si uno recibía una oferta de mascarilla que decían que cumplía no sé qué, no sé cuánto, pues probablemente se compraban. Sí, yo decirle, esto no es una pregunta, decirle que entiendo, bueno, que entiendo no, afirmo que y así se determina en la Ley de Contratos del Estado, que tanto la solvencia técnica como la económica no es necesario cuando estás en una situación que son muy específicas y determinadas, en las que se puede llevar a cabo una contratación por el procedimiento de emergencia, al punto de que ésta se pudo llevar porque hay un Real Decreto Ley que determina la contratación de emergencia, porque en el caso de lo que pone el artículo 120 de la Ley de Contratos, básicamente es para temas de seguridad nacional y poco más, pero que bueno, que lógicamente la solvencia técnica en este caso era quien tuviera un contacto en China o donde hubiera mascarilla y que pudiera adquirirla y que pudiera traerla, que tampoco era fácil, que es una segunda parte, no solo adquirirla, sino además que llegaran a buen puerto, que llegaran a Canarias, que tampoco fue fácil, y según nos han comentado algunos intervinientes de comparecencia, de sesiones de comisión anteriores, así lo ha manifestado. Yo, si opina que efectivamente es como se lo digo bien, y si considera que no, pues también me puede aclarar o contradecirme si considera que no es así. Yo, de todas maneras, la siguiente pregunta que le hago es: en el tiempo que usted fue director general del Servicio Canario de Salud, ¿formó parte del comité de gestión? Sí. ¿Y cuál era la mecánica de ese comité de gestión? Pues antes un poco la comentamos, el comité se reunía como mínimo una vez a la semana, siempre había una exposición de cómo estaba la situación al principio en cuanto a la pandemia, en cuanto a la evolución de la pandemia, y bueno, luego intervenían normalmente los catedráticos tanto de economía como de microbiología y todo eso, determinando algunas posturas a tener en cuenta, cómo hacer pues para evitar que tuviéramos muchos contactos poblacionales, o sea, medidas para paliar la situación. Se discutía de esas medidas y poco más.
y poco En más. definitiva, el comité de gestión, lo que entiendo por lo que me está diciendo, ese comité de gestión lo que hacía era pues, reunirse de alguna manera con el comité de expertos para que esos expertos le plantearon cuáles eran los análisis que han tomado en cuenta y lo que entendían que era lo más adecuado, además de salud pública, que también determinaba pues, su posición. ¿Es así? Sí, es así. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿quién tomaba las decisiones? ¿El comité de gestión o el consejo de gobierno? En definitiva, ¿el comité de gestión tomaba decisiones o lo que planteaban eran propuestas que luego se elevaban al consejo de gobierno y era el consejo de gobierno donde se aprobaban? Del comité elaboraba propuestas y esas propuestas se elevaban al consejo, algunas de ellas se elevaban al consejo de gobierno, que acuérdense, se publicaba a continuación del Consejo de Gobierno un texto no recuerdo el rango que tenía el texto en el boletín, que era inmenso, era una cosa inmensa, y todo lo que era una serie de medidas y todo eso, que de hecho uno de los problemas que tenía, en mi opinión, eso era por lo grueso que era, ¿no? Y lo extenso que era y lo difícil que era moverse con él. Pero sí, se funcionaba de esa manera. Vale, cuando me dice que al Consejo de Gobierno iban algunas de ellas, entiendo que de todo lo que se debatía en ese comité de gestión con el comité de expertos, habían cuestiones que se desechaban y las que entendían que eran válidas eran las que llevaban a aprobación al Consejo de Gobierno. Exacto, exacto. Y en el comité de gestión se debatía sobre las contrataciones. Me refiero al material que había que contratar y a quién había que contratárselo. No, nunca. Bueno, nunca en las sesiones que yo estuve, que son de las que puedo hablar. Sí, no, por supuesto yo le pregunto por las sesiones que usted estuvo, que me imagino que no serían demasiadas, pero vamos, es sobre lo que puede informar, obviamente, ¿no? No sé ya el número de preguntas que le he hecho, pero... González, tiene todavía 3 minutos, ¿vale? Como no puede ver el vale, sí, gracias. No veo el reloj. La ley, o sea, usted me puede saber decir si conoce, si la ley de contratos del sector público en el artículo 120, que es el que habla de las contrataciones de emergencia, permite los pagos anticipados en la adquisición de suministros. Yo creo que sí. Es que la contratación de emergencia, podemos decir que permite mucho, ¿no? Si se cae un muro y se declara situación de emergencia, no se va a hacer un concurso para contratar a la mejor empresa. A dedo se le da a una y esa lo ejecuta. Exactamente, y en el caso de que esa una, por la razón que sea, pida un anticipo para lo que sea, también está permitido la cosa. Bueno, yo se lo pregunto a usted, yo le digo que se le afirmo que así es, pero vamos, quería usted como director del Servicio Canario de Salud que fue, pues sí tenía claro esa situación. Y yo por último le pregunto si nos podría decir los motivos de su cese por dimisión y si tuvo algo que ver con las formas de llevar a cabo la contratación en el Servicio Canario de Salud, pues en el tiempo en el que usted era el director. Mi cese fue por circunstancias personales sobrevenidas y nada más, no hubo nada más. Perfecto. Pues muchísimas gracias, señor Paso, gracias por su intervención y yo creo que quedan muchas cosas aclaradas aquí de las que se comentan, de las que se comentaban otras muy distintas. Muchísimas gracias.